Ahí estamos en vivo a partir de este momento. Vamos a cortar la música, querida Laila, a partir de este momento, ahí. Muy bien. A partir de este momento, voy a poner de acá la melodía a ver cómo sale. A ver si está saliendo. Muy demasiado al extremo, bajita, ¿no? Sí. Bueno, ahí estamos. Vamos a... Ahí está. Desde la consola. Muy bien, ahí se escucha. ¡Perfecto! Ahí vemos que ya se están empezando a conectar a través de nuestro Facebook, ¿sí? Están conectándose todo a través de nuestro Facebook. Pastor Ángel y Melanie Ferreira. Estamos en duple con la 90.9 FM 2000, ¿sí? Así que están los Facebooks ahí, ya listos, preparando papel y lapicera. Soy el Pastor Ángel Ferreira y junto a mi querida esposa Melanie estamos compartiendo de Argentina para todas las naciones las enseñanzas. Hoy vamos a compartir este título, Desarrollando los 7 Espíritus de Dios. Ese es el título que vamos a compartir. Está todo también para grabado, ¿verdad? Grabando el programa, todo listo ahí. Saludamos a la gente de YouTube, suscribiste a nuestro canal también. Nuestro YouTube es Pastor Ángel y Melanie de Ferreira. Buscanos ahí en YouTube. Están todas estas enseñanzas que son de muchas bendiciones para todos ustedes. Ya saludamos también a la gente de Área Rompimiento que hace posible todas las puestas y ediciones. Así que bendiciones, querida Miriam. ¿Qué más tenemos para decirle? Que a partir de este momento vamos a orar. Ustedes van yendo a Apocalipsis capítulo 4. Vayan yendo a Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, que ahí va a ser la base para arrancar esta enseñanza a todos los que se están sumando a través del Facebook, a través de las redes sociales. Vamos a orar. Vamos a orar, ponemos la cortina de oración y oramos para recibir esta palabra. Te damos gracias, Padre amado, por este día. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por haber enviado a Cristo Jesús. Gracias por haber enviado a Cristo Jesús. Y gracias, Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Por dar la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Y enviarnos el Espíritu y enviarnos Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad. Y basado en tu verdad, compartiremos tu palabra para grandes bendiciones. Para grandes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, ahí estamos. Ahí estamos un poquitín más suave la música, un poquito nada más, ¿sí? Para que quede justo ahí de fondo. Ahí estamos, listo. Apocalipsis capítulo 4, el versículo 5 nos dice: Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Es palabra del Señor. Amén. Amén. Queridos hermanos, acá en Apocalipsis, en el Omega, el apóstol Juan, que tiene esta conexión directa con nuestro Señor para escribir la revelación, que es muy espiritual y es tan importante, nos dice en el capítulo 4, empezando del versículo 1 al 5, lo van a tener que leer ustedes, porque ahí empieza en donde le muestra todo lo que le muestra el Señor y en todo lo que le viene mostrando, en todo lo que le mostró en el Apocalipsis. Me llamó la atención, luego que en el versículo 4 habla de los 24 ancianos que están sentados, vestidos de blanco, con coronas de oro en su cabeza. Me llamó la atención cuando dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Entonces, como pastor, todos los que toman la Sagrada Escritura, uno dice: Señor, ¿qué significa todo esto? Muchos dirán: siempre escuché hablar del Espíritu Santo de Dios, pero no había escuchado hablar de los 7 Espíritus de Dios. Por supuesto, hay muchas personas que estudiaron y sí saben de los 7 Espíritus de Dios. Entonces, esta prédica va destinada
a todos aquellos que no conocen de los 7 Espíritus de Dios. Por eso vamos a estar en estos jueves, 7 jueves, llevando los 7 Espíritus de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ir de a uno, porque cada Espíritu de Dios es muy importante, cada concepto, y esos 7 Espíritus los tenemos que desarrollar. Por eso el título de hoy es Desarrollando los 7 Espíritus de Dios. Pero en los 7 Espíritus de Dios vamos a enumerar uno a uno cuáles son los 7 Espíritus de Dios que se potencian y se hace uno solo con el Espíritu Santo. Pero vamos a ir entendiendo por qué se hacen uno, ya que también Cristo nos hizo uno con el Padre, dice Juan 14:20. Yo estoy en el Padre, ustedes en mí, yo en vosotros, dice la palabra. Luego, en 1 Corintios capítulo 12, cuando habla de los dones del Espíritu Santo, habla que somos distintos cuerpos, que formamos un cuerpo con Cristo, pero todos los dones son dados por el mismo Espíritu. Pero acá vemos los 7 Espíritus de Dios también que se hacen uno con el Espíritu Santo de Dios. Pero hay 7 Espíritus de Dios. Así lo dice la Sagrada Escritura. Por eso dice los cuales son los 7 Espíritus de Dios. En Apocalipsis 4, versículo 5, como ya mencionado. Pero como hay mucho para desarrollar, vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza. Y para que podamos entender por qué, de dónde nacen los 7 Espíritus de Dios, usted va a ver que en el pueblo judío, desde que nace, desde Moisés en adelante, vamos a ver que Dios manda a levantar un tabernáculo de reunión, manda a que ardan los candeleros. Y ahí vemos siempre representación, ¿verdad? ¿Cómo se llama en hebreo? Menorá. La menorá. La menorá, ¿verdad? Entonces, por eso dice, y de delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son justamente los 7 Espíritus de Dios. Los 7 Espíritus de Dios. Ahora prestemos atención para entender por qué son 7 los Espíritus de Dios y cómo son enumerados. Para poder entender tenemos que ir a Isaías. Vamos a tener que viajar a Isaías capítulo 11. Y cuando lleguemos a Isaías capítulo 11, acá nos vamos a encontrar en el versículo, vamos a prestar atención a lo que dice el versículo 2. ¿Por qué? Porque Isaías ya está profetizando la venida de Cristo Jesús. Pero está profetizando que ese retoño que florecerá es Cristo Jesús, pero va a venir lleno de poder, o sea que Él va a venir con 7 espíritus, o sea que Él va a venir con 7 espíritus de Dios potenciados, por eso tenía tanto poder para sanar enfermos, para limpiar los demonios que tenían miedo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si toda autoridad y todo cristiano desarrolla estos 7 espíritus de Dios, todas las entidades van a temblar en tu presencia. Y eso está comprobado, nosotros lo hemos vivido espiritualmente, cuando alguien tiene espíritu inmundo, delante de la presencia de nuestras autoridades que nos da el respaldo del espíritu, son atormentados, no pueden estar y caen desplomados al suelo, que son entidades que no pueden y jamás van a poder, porque Cristo Jesús los venció a todos en la cruz con la sangre de Cristo. Prestemos atención, ya que el perfecto amor vence todo temor, como está escrito en 1 de Juan 4. Presten atención acá lo que dice Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Presten atención acá, porque dice, y reposará sobre él, o sea, sobre Cristo Jesús en su venida, cuando vino y así hizo presente, pero nos dejó a nosotros estos 7 espíritus. Espíritu de Jehová, que significa espíritu de gran yo soy, que significa espíritu del Señor. Por eso dice, número 1, vamos a enumerar así, número 1, y reposará sobre él el espíritu del Señor, el número 1. El espíritu del gran yo soy es el número 1. El espíritu de sabiduría es el espíritu número 2. Espíritu de inteligencia es el número 3. Espíritu de consejo es el número 4. Espíritu de poder es el número 5. Espíritu de conocimiento es el número 6. Y el espíritu de temor de Dios es el número 7. Queridos hermanos, estos son los 7 espíritus que desde este jueves en adelante lo vamos a desarrollar. Pero en el puesto número 1, en el ejemplo número 1, concepto número 1 de los 7 espíritus de Dios que se hacen uno con el Espíritu Santo de Dios, vamos a trabajar en este día, tomen nota y anoten en el Espíritu del Señor. ¿Por qué es importante tener el Espíritu del Señor ese número 1? Porque Él es el que ha creado todas las cosas.
Y Él es el Espíritu del Señor que estuvo en Cristo Jesús. Por eso, en Juan capítulo 14, ya el versículo 16, 17 y 18, Él dice, no dejaré huérfano, volveré, pero le pediré a mi Padre que les envíe el Espíritu de la verdad. O sea, es el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios estaba en el Señor, pero quería también que esté en los discípulos, pero también quiere que esté en todos nosotros, para que tengamos ese gran potencial. Presten atención, ese gran potencial que ustedes van a desarrollar de hoy en adelante. Por ahí me sale un poco la lengua. Se van a desarrollar ese espíritu para que ustedes se manejen en su vida con ese gran potencial. Y van a ver cómo todas las cosas van a fluir y van a salir adelante. Porque cuando desarrollen este 7 Espíritu de Dios, tu vida va a cambiar. Así lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir al desarrollo entonces y vamos a ir a Lucas capítulo 4. Anoten así, Lucas capítulo 4, versículo 18. ¿Por qué? Porque acá en Isaías 11:2 hemos escuchado que dijo, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar? El Espíritu número 1, porque se habla de los 7 Espíritus de Dios. El Espíritu número 1 que vamos a desarrollar hoy es el Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahweh, el Espíritu, diga otro nombre que usted que sabe el hebreo, de Adonai, es el número 1. Y luego el otro jueves vamos a estar ya con el otro Espíritu y así subsiguientemente. Vamos al Espíritu número 1. ¿Qué nos dice el versículo 18 que empieza a cumplirse la profecía de Isaías, Lucas capítulo 4? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Presten atención acá. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando Él mismo toma el libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, pero el Espíritu número 1 que habíamos dicho era el Espíritu del Señor, y Él declara que estaba sobre él. Ese Espíritu de Dios vino justamente, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué? Porque dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Prestemos atención, porque esto lo había dicho Isaías capítulo 61, para que podamos entender, se cumplió. ¿Qué quiere decir esto? Que si la Sagrada Escritura nos está hablando de profecías cumplidas, y luego nos dio a nosotros el poder de Espíritu de Dios, quiere decir que estamos en el alfa y el omega, estamos viendo algo que es omnipotente, omnisciente, estamos viendo un poder sobrenatural que nosotros tenemos que desarrollar en el área espiritual. Presten atención a lo que dice Isaías capítulo 61, versículo 1, que él lo profetizó, lo que dijo Jesús, y esto que vamos a leer ahora es lo que Jesús leyó en la sinagoga, y él dijo, hoy se ha cumplido esta palabra, y todos lo quisieron matar y apedrar, porque decía, se hace pasar por Dios, por el Mesías. Presten atención. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. ¿Vieron que dice exactamente lo mismo? La única diferencia que vemos acá es que en el Antiguo Testamento, al estar en el hebreo, él dice el Espíritu de Jehová. Sin embargo, el Nuevo Testamento está escrito en el griego, dice el Espíritu del Señor. Pero significa lo mismo. ¿Sí? Significa lo mismo. Entonces, vemos que el Espíritu del Señor reposa sobre Jesús y le da un poder para sanar a los enfermos y libertad, traer libertad a todo el mundo. Quiere decir que nosotros ese espíritu también lo obtenemos y lo compartimos con ustedes. ¿Para qué? Para que salgan a ganar almas para Cristo Jesús. Nosotros venimos a ganar almas para el ministerio, somos de Cristo Jesús, para la iglesia de Dios. Presten atención para que podamos entender lo que dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17 nos dice así. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, así hay libertad. Él dijo que vino a traer libertad, pero vuelve a mencionar el Espíritu del Señor, que es el ejemplo número 1 que tenemos que desarrollar. ¿Qué tenemos que desarrollar en este primer día, que es como un congreso a través de la radio, para desarrollar los 7 Espíritus de Dios? El Espíritu del Señor, el número 1.
Si nosotros desarrollamos este espíritu del Señor, ya tenemos el corazón ahí abierto para que luego entre los otros 6 espíritus de Dios dentro de nosotros, para que entre la sabiduría, el conocimiento, el consejo, para que entre el conocimiento y el espíritu de temor de Dios. Entonces vamos a ir desarrollando en estos jueves todo esto tan hermoso que Dios nos regala a partir del día de hoy. Presten atención, ya que dice, hemos leído 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mientras yo hablo de este tema, usted vaya a Job 33. ¿Por qué? Porque dice, ahí hay libertad. Y nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 8:32, y conocerá la verdad, y la verdad os hará libre. Y nuestro programa se llama La Hora de la Verdad. Y le quedamos esa libertad, que es que la palabra de Dios y la presencia del Espíritu del Señor va a traer libertad. Amén. ¿Qué clase de libertad? Una libertad espiritual en la cual vos te vas a manejar con un potencial completamente diferente en que te estaba manejando en este tiempo, en donde de alguna forma algo te estaba encerrando, aprisionando. Eso que te aprisiona no son espíritus de Dios, son espíritus de Satanás, que vinieron para hacer lo contrario de lo que Cristo Jesús vino a hacer, de lo que Dios mandó, a traer libertad. Por eso le dice a Nicodemo en Juan 3, versículo 8, que el viento sopla donde quiere, pero no sabe dónde va ni dónde viene. Así es todo aquel que nació del Espíritu, quiere decir, tiene libertad, se mueve con esa libertad. Por eso nosotros te invitamos a que te muevas con esa libertad y trabajamos en la libertad del Espíritu Santo de Dios. Amén, queridos hermanos. Amén. Presten atención, y si alguien está cautivo o se siente aprisionado, comunicate con nosotros, acercate a la iglesia y nosotros te vamos a dar ese poder a través de los Espíritus de Dios para que tu vida cambie. Eso pasó y lo hizo Jesucristo. Presten atención a lo que dice el libro de Job, capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo, y Él sopló de lo omnipotente, me dio vida. Ahí está, para que podamos entender este versículo de Job 33:4, tenemos que viajar a Génesis capítulo 2. ¿Por qué? Porque acá dice, y el Espíritu de Dios me hizo. Y decimos, amén, porque Amén. Él nos hizo. Dice la palabra en Juan 1, versículos 12 al 13, que hemos nacido de nuevo, ya no engendrado por carne y voluntad de hombre, sino por Dios, por el mismo Espíritu de Dios. Ese es el nuevo pacto. Pero acá dice, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del Señor, que es el primer Espíritu, me hizo y sopló, dice, el soplo del Omnipotente me dio vida. Sopla, entonces, Señor, en tus hijos. Es más, estamos soplando a través de la radio aliento de vida, estamos soplando a través del Facebook, a través de YouTube, a través de la iglesia, estamos soplando de la Argentina para todas las naciones. ¿Soplamos qué? Aliento de vida, soplamos. Pero ¿qué dice Génesis capítulo 2, versículo 7? Para poder entender por qué dijo Job 3, 33, 4 lo siguiente. ¿Qué dice en Génesis capítulo 2, versículo 7? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí está. Para poder entender este soplo de vida, usted tiene que ir a Juan 20. Vaya a Juan 20, todo anoten Juan 20. ¿Por qué? Porque acá ya en Génesis capítulo 2, versículo 7 dice la palabra, entonces Jehová, Dios, Jehová, el Señor, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y qué fue? Y fue el hombre un ser viviente. En este tiempo seguimos soplando para que te acerques a Dios y puedas nacer de nuevo del agua y del Espíritu, para que formes parte del reino de Dios, como dice Juan 3, versículo 5. Pero presten atención a lo que dice acá Juan capítulo 20, versículo 21 al 22. Acá Jesús resucita el primer día de la semana y luego se va al encuentro con los discípulos y dice, paz, paz, shalom, le dice. Pero dice, justamente vuelve a hablar de ese soplo, es tan espiritual y tan importante. Presten atención a lo que dice el versículo 21 al 22. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dio, recibid el Espíritu Santo. Y dijo, recibid el Espíritu Santo. Presten atención, porque dice, entonces Jesús le dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, sopló, recibid el Espíritu Santo. Pero tú me dirás, ¿pero qué no recibieron el bautismo en Pentecostés? Ah, ¿qué recibieron en Pentecostés? La palabra dice que eran lenguas de fuego, o sea, idiomas, lenguas, para hablar a las naciones, porque había de todas las naciones, lenguas. Pero ya anteriormente, ya habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Ah, ¿quién eran los únicos
los únicos privilegiados que estaban ahí con el Señor, porque estaban trabajando como discípulos. Por eso nosotros preparamos discipulado, porque en el discipulado está el soplo del Espíritu Santo. Como me envió el Padre, yo los envío a vosotros, y nosotros hacemos lo mismo con el discipulado. Preparamos una nueva generación y soplamos en ellos, soplamos aliento de vida, hacen de nacer de nuevo. ¿Pero para qué? Para que reciban el Espíritu número uno, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo de Dios. Oh, como dice, pues qué lindo. Presten atención acá. Para que podamos entender de este soplo del Espíritu Santo de Dios, tenemos que viajar nuevamente a Génesis capítulo 1. Presten atención lo que dice Génesis capítulo 1, el versículo 1 al 3. ¿Por qué? Porque todo nos lleva al principio, ya que Cristo trabajó desde el principio. Cristo es Dios y estuvo desde el principio siempre trabajando. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está. ¿En dónde se movía el Espíritu del Señor, que es el número uno? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Dice que se movía sobre la superficie de las aguas. O sea que estamos viendo agua. Estamos viendo que todo el tiempo nos muestra el Señor agua. Hemos visto todo el Antiguo Testamento cómo trabajó con el agua. Luego vemos que empieza el Nuevo Testamento con Juan el Bautista bautizando con el agua para limpiar como nos bañamos. Y luego vemos que en Juan 4, versículo 14, el que bebiera esta agua nunca más tendrá sed, sino tendrá vida eterna. Luego vemos en Juan capítulo 19, versículo 34, ya vemos que una lanza atraviesa el corazón de Jesús y sale de su corazón sangre y agua. Y luego vemos que la Santa Cena, él dice, el que beba de esta sangre, hagan esto para vida eterna. ¡Oh, qué hermoso, Señor! Entonces Él hace el gran milagro también a través del agua. ¿Para qué? Para nuestras vidas, ya que el cuerpo está formado también el 90%, 99%, ¿no? Está formado por agua. O sea, el mundo está formado por agua. Pero ¿qué dice? Juan 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todo era en el principio por Dios, y todo fue creado por Dios, porque el verbo era Dios, y Él era desde el principio. La palabra verbo significa palabra, y la palabra es agua. Entonces todo está relacionado con la palabra. Por eso el versículo cita la palabra en el versículo 3, que es el agua de la palabra para que empiece la creación. ¿Y qué dice en el primer día, que es el primer día de la semana, con el domingo? ¿Qué dice ahí el versículo 3? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y todo el mundo cree que fue la luz que nació el sol. No, si leemos Génesis capítulo 1, dice la palabra que el sol fue creado en el cuarto día. Fueron creados los cuerpos celestes, o sea, están creados el sol y la luna y las estrellas. Pero en el primer día fue la luz de Cristo. Por eso en Juan 8, versículo 12, Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas. Pero en el principio era todo tiniebla. Eso le pasa a todo cristiano que por primera vez va con una vida desordenada. El Espíritu de Dios aletea, pero quiere entrar, y cuando entra te transforma. Es la palabra, es la luz de Cristo que te transforma, para que se cumpla la palabra de Mateo 5, donde dice, ahora vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que si ustedes desarrollan este gran potencial de los 7 espíritus de Dios, van a llegar a conquistar muchas almas para el reino de Dios. Cristo lo desarrolló, Cristo lo tenía y nos vino a ofrecer gratuitamente, ya que estamos en la gracia. Y qué lindo que podamos compartir estas enseñanzas gratuitamente, pero ustedes son bondadosos también para bendecir a los que llevan la palabra del Señor. Mateo capítulo 3, vayan anotando Mateo capítulo 3, presten atención acá en Mateo capítulo 3, y vamos a leer el versículo 16 al 17 en este desarrollo de los 7 espíritus de Dios, trabajando en el primer espíritu, que es el Espíritu del Señor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Presten atención. Y Jesús, después que fue bautizado, miren lo que pasa, la importancia de ser bautizado, la importancia del bautismo de las aguas. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí del cielo fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios. Estamos desarrollando el Espíritu número 1, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor. Pero vemos que en el bautismo se abren los cielos, y el Espíritu de Dios se hace presente, que desciende en forma de paloma, dice, y venía sobre él, y hubo una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiere decir, una vez que tú te bautizas, te sumerges, y cuando sales sos una nueva criatura, nacido del Espíritu, el Espíritu entra en ti, y desde ese momento el Señor te dice, he aquí mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y ese cumple lo que dice Romanos 8, si lo leen completo, en donde ya decimos, Abba Padre,
Abba Padre, dice los versículos 15, 16, 17. Ya el mismo Espíritu nos lleva a decir Abba Padre. Porque somos, ¿qué? Comprados, somos hijos de Dios, como fue hijo de Dios nuestro Señor Jesucristo. Y tú me dirás, ¿pero por qué nuestro Señor Jesucristo se bautizó a los 30 años? Y muchos creen que hay que bautizarse a los 30 años. No, nada que ver. Él se bautizó a los 30 años porque está escrito en Levítico, el conjunto de leyes. Todos tenían que empezar el ministerio de trabajo recién para el sacerdocio a partir de los 30 años. No es que vos te tenés que bautizar a los 30 años. A Nicodemo le dijo que no existe edad para nacer de nuevo, sino que al nacer de nuevo nos vamos a convertir en un niño, Por eso dice la palabra en 1 Pedro 2, ahí habla y dice que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche no adulterada. O sea, nosotros somos, cuando nos bautizamos, somos bebé de pecho, bebé, recién. Cuando uno nace, ¿cómo es? Cuando uno nace grande o es bebé, es bebé. Entonces, como dice la palabra en Hechos 16, 31, cree en Cristo que Jesús será salvo tú y toda tu casa. Ah, sí, y si hay un bebé, no sé a dónde lo vas a llevar, ¿no? O sea, bautismo, porque dice el versículo 33 en Hechos 16 que todos fueron bautizados en la casa. Quiere decir todo, grande, chico, todo, bautismo porque es necesario. Ah, pero no hablan, pero deja que los niños vengan a mí, dijo el Señor, porque suyo es el reino de Dios. Se enoja cuando no llevamos a los niños a la presencia desde el principio, porque eso es algo muy espiritual. Hay que escudriñar las Sagradas Escrituras para salvar a nuestros hijos. En el primer pacto, Abraham le salvaba para formar parte del rey con la circuncisión, pero ya en el nuevo pacto ya nos habla de un bautismo para entrar y formar parte del reino de Dios. Esto es otro tema muy amplio, no voy a entrar en ese tema, muy delicado, pero es bueno escudriñar las Escrituras y saber cómo nos tenemos que manejar también en el tema del bautismo. Presten atención a lo que dice Mateo capítulo 12. Vamos a Mateo capítulo 12. Ya hemos visto qué importante es nacer de nuevo en el Espíritu desde el bautismo, porque ahí se hace presente el Señor y dice, he aquí mi Hijo amado. Ahora, ¿qué nos dice Mateo capítulo 12, versículo 28? Vamos a ver lo que dice el versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí está. Pero si yo por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu número 1, el Espíritu del Señor que estamos desarrollando, basado en la base de Isaías capítulo 11, versículo 2, y de la base de Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, los 7 Espíritus de Dios, acá vemos que dice el Espíritu número 1, que es el Espíritu de Dios. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por eso Lucas 16 dice, el reino de Dios está presente y se tendrán que esforzar para entrar en él. Amén. Ah, mira vos, ¿se hizo presente? Claro que sí, a través de Cristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 14, versículos 7, 8 y 9, cuando le pregunta a Felipe, muéstranos al Padre, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo el Señor. Vamos a Marcos capítulo 16, ¿por qué? Porque acá dice en Mateo 12, 28 que hemos leído, pero si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Quiere decir esto, que el hombre que desarrolla, la persona que desarrolla los 7 Espíritus de Dios, viene a alguien con demonios, en el nombre de Cristo Jesús, lo exhortás, sal de ese cuerpo y sale de ese cuerpo. ¿Pero por qué sale? ¿Porque tenés poder vos? No, porque ve dentro de vos el Espíritu de Dios y ve los 7 Espíritus de Dios. Pero el número 1 lo ve al Espíritu de Dios. Por eso dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, quiere decir que tenía el Espíritu de Dios Jesús, por eso él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y hay una liberación. Y eso lo podemos desarrollar y lo pueden tener ustedes también. ¿Cómo es posible esto? Claro, a través del bautismo. Por ejemplo, en Marcos capítulo 16, del 15 en adelante, habla de que son bautizados y creen en el Señor y son salvos. Estas señales os acompañarán. Pero ya el versículo 17 dice así. Presten atención que dice el versículo 17, confirmando lo que dice acá. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Una nueva lengua. ¿Cuál es la nueva lengua? La lengua espiritual, la lengua de las buenas nuevas, la lengua de la palabra de Dios. Esa es una lengua espiritual que está destinada a salvar almas. Ya no es que estás hablando en términos mundanos, entras a hablar en términos no natural, como el hombre natural, sino en un término espiritual. Ustedes dirán del otro lado, ¿cómo puede hablar? Yo nunca me imaginé hablando como hablo, pero dice la palabra en Juan 14, 26, pero el Espíritu recorrerá todas las cosas y hablará en nuestra boca. O sea, yo pondré en tu boca palabra. Quiere decir que cuando desarrollamos este potencial de los Espíritus de Dios, brotan en nosotros palabras, que es una forma sobrenatural. No necesitamos papel y nada, usted no me la ve papeles por ningún lado acá, porque estamos trabajando ¿en qué? En el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo de Dios va a desarrollar, va a hablar, va a poner palabra en nuestra boca. Y eso es lo que el Espíritu de Dios quiere que desarrollemos en este tiempo, que desarrollemos este gran potencial del Espíritu de Dios. Miren qué poder nos da para expulsar demonios, pobres demonios que se acercan a la iglesia. No, es imposible.
ni se quieren acercar, y si se acercan son completamente destruidos, y vos te vas como nueva criatura. ¿Por qué? Porque Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Desde ya acá estamos haciendo liberación. Este es un programa de liberación. ¿Cómo de liberación, pastor? Claro, porque dice Juan 8:32, el nombre del programa, la hora de la verdad. Y conocer la verdad te hará libre. En la verdad los espíritus inmundos no pueden resistir. Vamos a aumentar la radio en tu casa y los espíritus escuchan la palabra del Señor y empiezan a buscar un lugar para salir huyendo de tu casa. Se van a ir, no sé a dónde se van a ir, pero de ya la estamos echando fuera por la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén. Así que no te arrepientas de sintonizar la radio y de estar en esta comunión, porque la palabra es la espada que hace apuñala, dice Hebreos 4, la espada tiene poder, o sea, tiene un poder tan sobrenatural que no lo puede resistir ninguna entidad. Toma esta palabra y cree en esta palabra, porque es palabra de Dios. Amén. No es casualidad que en Santiago 1:18 dice que nacemos por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es el soplo. Es el soplo del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios. Hablando de eso, vamos a ir a Hechos capítulo 5. Porque en Hechos capítulo, en todo Hecho de los apóstoles, ¿cómo se movieron los apóstoles? Se movieron ya con el poder, se desarrolló el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y los 7 Espíritus de Dios. Se han desarrollado de una tal manera que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Por eso que nosotros oramos y los enfermos se sanan, por eso que los expulsos se van los demonios, por eso que pasan cosas tan sobrenaturales, porque se ha desarrollado ese potencial. Presten atención a lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 8 al 10. Del 8 al 10 dice así. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Ahí está, el Espíritu del Señor. Acá estamos hablando de Ananí y Zafira. Presten atención. Ella está leyendo el versículo 8 y 9, ¿verdad? Quédese ahí en el 9. Pero del versículo 1 empieza diciendo, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendieron una heredad, o sea, vendieron algo. Y acá se cumple para muchos que están diciendo por YouTube, por todos lados, que los diezmos no existen y que ya no se pagan los diezmos. Una gran falsedad. ¿Por qué? Porque el diezmo no es la ley, no es la ley, porque creen que es la ley de Moisés. ¿Saben dónde lo comprueba? Lo comprueba claramente, es un principio bíblico y está escrito en Génesis, donde no existía todavía la ley de Moisés. En Génesis capítulo 14, en el versículo 18 al 19, entonces dice que sale al encuentro, cuando viene con la victoria de Sodoma y Gomorra, Abraham le sale al encuentro Melquisedec, rey de Salem. Rey de Salem, ¿qué es Salem? En ese tiempo Salem significaba Jerusalén, o sea, era el rey de los judíos. Por eso ya en la cruz le ponen Inri, que significa en hebreo, griego y en latino, rey de los judíos. O sea, Jesucristo, el rey de los judíos. Melquisedec es Jesús, es Dios. Por eso en Hebreo capítulo 7 habla de Melquisedec y dice que él es rey de justicia, que es Cristo Jesús, a quien dice, Abraham dio los diezmos. Y ahí dice en Génesis 14, en Génesis justamente 14, habla de todo eso, y es muy importante. Es muy importante que todos ustedes entiendan que ya en Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice, y ahora tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la derecha del Padre, Amén, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿a quién se llevó siempre los diezmos? Al sumo sacerdote. No es que es a Aarón y a todos los sacerdotes de los levitas, porque todos dicen, los levitas, no. Hay una nueva generación de sacerdocio, odres nuevos, nuevos hombres levantados. Por eso en Apocalipsis dice que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque Él es un sacerdote supremo. Ya no es que le llevamos un sumo sacerdote a los sacerdotes que mueren, porque ahora hay un sumo sacerdote que es Cristo eterno. ¿Pero qué dice? Dicen que los pastores le roban a la gente. Sin embargo, Malaquías 3.8, ¿qué dice? ¿Qué dice Malaquías 3.8? ¿Robará el hombre a Dios? Sí. ¿En qué le hemos robado? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas. O sea, la gente le sigue robando y Satanás sigue usando hombres, entre comillas, que no son de Dios, que no estudian la Biblia, ni conocen lo que es un sumo sacerdote, que es un sacerdocio, y hablan por hablar porque toman un solo versículo y creen que, queridos hermanos, la Biblia es alfa y omega. Tenemos que escudriñar toda la Biblia. Por eso en Juan 5:39 dice, escudriñar porque en ella está la salvación. Quiere decir que si yo instruyo mal a un hermano y lo hago caer y le roban a Dios, estoy llevándote al mismo infierno. El pueblo judío, por no cumplir con Malaquías 3.10, luego vinieron nuevamente 400 años de esclavitud, de silencio de parte de Dios, porque ellos no cumplieron con ese mandato. Tengo mucho para decir, pero no me voy a enfocar en eso, pero le estoy diciendo a todos ustedes, nunca te arrepientas, porque es el único lugar, dice, probadme en esto, para que se bendiga la finanza en tus hogares. Entonces, ¿qué es el diezmo? Es un principio, es una obediencia, es vivir en orden. Quiere decir, Jesús le dijeron, ¿de quién es esa moneda? Pagamos los impuestos, den a César lo que es de César, y den a Dios lo que es de Dios.
Amén. Den a Dios lo que es de Dios. Hay impuestos que nosotros pagamos literalmente al mundo, pero hay un dinero que es de Dios, que es destinado a la iglesia. ¿Para qué? Para que los hombres de Dios sumen, hagan más iglesias, lleven la palabra y ayuden, como está estipulado, a la viuda, a los huérfanos, a los extranjeros. Por eso es que hay muchas iglesias que tienen comedores y tantas cosas que tengo para hablar de ese tema, que de repente quiero renegar el Espíritu y no voy a renegar si no te entrego a ti, Señor, a aquellos que andan blasfemando contra tu palabra, porque Jesucristo dice, el que anule o deje de cumplir uno de estos mandamientos de la ley que yo mando, será condenado a fuego. O sea, no se puede anular lo estipulado por Dios. Presten atención a lo que dice acá Malaquías 3:8 para que puedan entender. ¿Por qué? Porque acá, porque estamos hablando de Ananías y Zafira. Volvemos de nuevo a Hechos capítulo 5. Entonces en Hechos capítulo 5 vemos a Ananías y Zafira, ya vemos a Pablo también en escena. ¿Y qué dice? Ananías y Zafira le robaron a Dios. Le robaron a Dios el diezmo de lo que habían vendido. O sea, se habían quedado con esa parte, habían escondido esa parte. Por eso es que en el versículo 9 que habíamos leído dice, y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y dice, ¿cuál es el Espíritu número del concepto de los 7 Espíritus de Dios? El Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Eso dice los versículos anteriores. Quiere decir que ya lo habían sepultado a Ananías y luego Pedro, ¿por qué no le perdona a Pedro? Porque le faltó el respeto al Espíritu de Dios. ¿De dónde saca Pedro esta autoridad? Juan 20, versículo 23. A quienes tú perdonas los pecados serán perdonados. A quien no le perdone el quedarán retenidos. Quiere decir que no le perdonó ese día a Ananías y Zafira porque le robaron a Dios. O sea que hay que tener cuidado con faltarle el respeto al Espíritu número 1, que es el Espíritu del Señor. Amén. Miren lo que dice el versículo 10. Así que no le robes a Dios. Presten atención que dice el versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y murió. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Junto a su marido. O sea, porque son una sola carne. Los dos se pusieron de acuerdo para robar. Entonces, si vos tenés tu esposa, a mí me pasó en la iglesia que dice, no, pastor, no doy el diezmo porque mi esposa se enoja, dice que no, que bla, que tengo que pagar esto. Ah, listo. Ese es un compromiso que tenemos con Dios. Yo te enseño la palabra. La palabra del Señor en Juan capítulo 12, versículo 47-48 dice, el que escucha mi palabra y no lo obedece, yo no le juzgo. Pero mi palabra le juzgará para muerte. O sea, si no cumplimos. Por eso, ¿dónde tenemos que viajar ahora? A Malaquías 3:8. Vamos a Malaquías 3:8. ¿Por qué no le perdonó a Ananías y a Zafira a Pedro? Y esto es el Nuevo Testamento, queridos hermanos, que dicen que todo está el Antiguo Testamento nada más. No, es alfa y omega. Presten atención a lo que dice según... Malaquías 3:8 dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Eso, ¿por qué la gente cree que no hay que diezmar? Porque Jesucristo cuando caminaba, él era, dice Juan 10, el pastor, el buen pastor. Él todavía no era sumo sacerdote. Recién cuando muere en la cruz se convierte en sumo sacerdote porque solamente un sumo sacerdote entregaba el sacrificio del cordero. Y él se entrega a sí mismo y se convierte en sumo sacerdote Amén. supremo, como dice Hebreos 7 y justamente Hebreos 8, capítulo 8, versículo 1. Entonces, desde ahí recién se empiezan a llevar los diezmos. Pero mientras caminaba Jesús, el tesorero era, como dice en Juan 13, era Judas, quien después roba y al mismo tiempo lo entrega por 30 monedas de plata. O sea, mucho para hablar del tema, pero es muy importante que Jesús no cobraba diezmo porque era pastor. Recién cuando muere y resucita, le dice a Pedro, en Juan 21, tira tu rueda a la derecha, haciendo notar que él iba a progresar porque ya había entrado en un nivel de sumo sacerdote Jesús, por lo tanto todo iba a ser destinado ya al nuevo sacerdocio o las bendiciones. Por eso en Hechos capítulo 2, después del bautismo de Pentecostés, miles de personas se unieron unánimes, dice 46-48, y perseveraban y le llevaban las bendiciones a Pedro. Pero anteriormente Pedro, vemos, dijo, no tengo plata ni oro, lo que tengo te lo doy, levántate en el nombre de Cristo, le dice al paralítico. En ese momento él lo tenía, pero luego todos empiezan a llevarle las bendiciones. Hasta Pablo le lleva las bendiciones a Pedro y se hace rico Pedro. ¿Por qué? Porque todo le llevaban, y el que se quedaba con parte como Ananías y Zafira, era un destino perecer porque estaba robándole a Dios. O sea, es muy fuerte, hay mucho para hablar, pero yo me voy a enfocar, sí. Por eso dice, maldito soy con maldición, porque vosotros en la nación toda me habéis robado. Eso dice el versículo 9 de Malaquías 3, pero el versículo 11, ¿qué dice? ¿Cuáles son los beneficios si yo hago diezmo? ¿Qué dice el versículo 11? Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Entonces, Jehová de los ejércitos. ahí está, quiere decir
que el Señor te va a dar la protección en tu vida, en tu finanza, en tu familia. Reprenderé, dice, pero a los que cumplen. Pero por eso hemos leído el 8, el 9 y el 11. Ahora le hablo al 10, que es el que nadie lo quiere ni leer. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que... Cuando dice alimento en mi casa, uno dice, no, pero Dios te muero alimento X en esto. Alimento, en este tiempo hay un alimento que es espiritual. Dios quiere que le demos de comer de la palabra de Dios, que beban de su agua. Y ustedes cuando van quieren encontrar ese alimento. Todas las iglesias, todas las radios, todos los programas de tele, todos los viajes, todo es plata. ¿Y de dónde va a salir esa plata si están destinados a trabajar para Dios? Si mismo Jesucristo se enoja con Pedro en Juan 21 cuando se fue a pescar, trabajar para el mundo. No, encárgate de mi oveja. 3 veces dijo, me amo más que a esto, que sea esto, al mundo, a tu finanza, a tu empresa. Trabaja para mí. Y luego por añadidura, el Señor nos bendice porque el que siembra cosecha es el arte de sembrar y cosechar. Por eso, Marcos capítulo 9, versículo 41-42 dice, el que comparta este vaso, la palabra de Dios, no perderá su recompensa. Ahora, prestemos atención para terminar lo que dice segunda de Corintios capítulo 3, porque estamos desarrollando los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios para aquellos que se están sumando? Hemos empezado con la base, en donde en Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él, número 1, el espíritu del Señor, que es el espíritu de Dios, número 2, espíritu de sabiduría, número 3, espíritu de inteligencia, número 4, espíritu de consejo, número 4, espíritu de poder, número 5, espíritu de poder, número 6, espíritu de conocimiento, y número 7, espíritu de temor de Dios. Eso es basado en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, que lo vamos a leer también el jueves que viene para ir al siguiente espíritu que vamos a desarrollar, en donde habla de los 7 espíritus de Dios. Entonces, ¿qué nos dice acá? 2 Corintios capítulo 3, y mire qué gran bendición nos da el Señor en el versículo 18. Presten atención acá con el espíritu número 1, que es el espíritu del Señor. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Por el espíritu de quién? Del Señor. ¿Y cuál era el espíritu número 1 de la enseñanza? El Espíritu del Señor. Ahí está. Por tanto, nosotros mirando como a cara descubierta, como en un espejo. Yo miro la cámara, miremos la cámara, amor. Yo miro la cámara y no me veo ya al viejo hombre, estoy viendo la imagen de Dios, predicando la palabra de Dios, o sea, estoy viendo a Cristo. ¿Cómo bien? Claro, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Porque si no, no podría hablar estas palabras espirituales, porque en Lucas 6:45 dice que de la abundancia del corazón hablará la boca. Quiere decir que el Espíritu de Dios, los 7 Espíritus de Dios se potencian porque están hablando para edificarlos a ustedes y le están invitando a la iglesia porque Cristo viene pronto. ¿Cómo que viene pronto? Claro, estamos a la puerta, queridos hermanos, se está cumpliendo todas las Sagradas Escrituras y se está implementando en microchips, se está cumpliendo Apocalipsis 13, versículo 18, se está cumpliendo las Sagradas Escrituras y siempre se cumplieron porque Él es Alfa y Omega. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, dice la palabra en Mateo 24, cuando habla de la perdición del mundo, cuando viene el tiempo final, versículo 35, habla y dice que va a pasar el cielo y la tierra y mi palabra no pasará, no se va a dejar de cumplir una jota y una tilde de todo lo que está escrito. Así que tomemos conciencia, queridos hermanos, y rápidamente dejemos todo de lado y concentrémonos en acercarnos a la iglesia, a estar sujetos a la vida, como dice Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Pero acá en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice la palabra, por tanto nosotros todos mirándonos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiere decir, se desarrolla el Espíritu de Dios y nos hace a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Que lo que se destruyó en el principio con el pecado original, como dice Romanos 5:12, que por la consecuencia del pecado el hombre vino a la condenación a toda la humanidad, se va a cumplir a través de Cristo Jesús, Génesis capítulo 1, 27, donde el Señor, Él dijo, y creemos al hombre, vamos a crearlo a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Nos vuelve a devolver la imagen y semejanza. Queridos hermanos, vamos a orar en esta palabra. Y mientras yo me preparo para la oración, ustedes vayan anotando 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, y 1 Corintios capítulo 6, del 19 al 20. Vamos a orar en esta palabra. Vamos a poner ahí la cortina de la oración para orar en este mensaje del día de hoy. Gracias, Padre, gracias por compartirnos algo tan poderoso
Sí, Señor. como el Espíritu de Dios. Algo tan poderoso como los 7 espíritus tuyos, Señor. Esos 7 espíritus que nos has enviado a predicar para que todos sean llenos de estos 7 espíritus. Que no sea como hemos enseñado, que cuando una casa está vacía, vuelven 7 espíritus peores, que son los espíritus de Satanás. Acá estamos hablando de los 7 espíritus de Dios, Amén. que son para limpiar, para liberar tu Amén. casa, tu Sí. vida, tu familia, tu entorno, tu descendencia. 7 espíritus que vamos a desarrollar en este tiempo. Acompáñanos. Ora. Ora por todos nosotros. Sí, Señor. Oremos los unos por los otros. Mantengámonos en la oración que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6. Sí, Señor. Queridos hermanos, hoy hemos hablado del Espíritu del Señor, el Espíritu número 1, el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que podamos entender que en 1 Corintios 3:16 la palabra nos dijo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí se cumple el Espíritu número 1. El Espíritu de Dios es el Espíritu del Señor. Juan capítulo 14, versículo 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos y haremos morada en él. Morada. Por eso en 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Él está morando. ¿A quiénes? Aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador, aquellos que son bautizados en las aguas, aquellos que se congregan, que son fieles, que se sujetan, aquellos que no son tibios, que van de vez en cuando y se cumple la palabra de Hebreos capítulo 10, donde dice que muchos tienen por costumbre no congregarse. Quiere decir que están destinados a ser tibios, a ser vomitados. Comprométete, deja todo de lado el día de congregación, acércate del primer día de la semana al Señor. Los tiempos son cortos. No te confías en que ves el sol salir, porque Apocalipsis 21 dice que en día no va a salir más. Ya no habrá sol, no habrá luna, no habrá estrella. Vendrá la luz de Cristo que nos iluminará por siempre. Amén. Pero el destino final para muchos será el lago de fuego, como dice Apocalipsis 21, versículo 8. No queremos ir al lago de fuego, queremos nosotros estar en la luz. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu número 1. Por eso 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Vuelve a repetir lo que dijo 1 Corintios 3. Pero dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Fuimos comprados a gran precio. No permitas que nadie te saque esta gracia, esta gran bendición que es tan gratis. Si amas a Cristo, acércate a Cristo, sujétate a Él. Que no pase como dice Lucas 6:46 en tu vida: ¿por qué me llaman Señor y Señor y no hacen lo que yo digo? Pongamos nuestros cimientos sobre Él. Sujetémonos a esa vid verdadera, que no es ninguna planta de uva, sino es una vid verdadera. Es el árbol de la vida. Sí. Para dar esos frutos que necesitamos. Gracias, Padre, porque en este día sabemos que todos los que están escuchando toman esta palabra y de hoy en adelante van a cuidarse, porque entendieron que hay espíritu de poder dentro de nosotros, los hijos de Dios. Los 7 espíritus de Dios potenciados a través del Espíritu Santo del Señor. Que así sea para todos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Que se cumpla la palabra escrita de Juan 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Vamos a subir la música. Bendecida vida para todo. Soy el pastor Ángel Ferreira y desde Buenos Aires, Argentina, estuvimos compartiendo junto a mi querida esposa Melanie, nuestro ministerio Somos de Cristo Jesús, esta enseñanza que vamos a continuar con el espíritu número 2 el jueves que viene, desarrollando los 7 espíritus de Dios. Paz y bendecida vida para todos. Saludamos a toda la gente de YouTube, a la gente del Facebook. Nosotros seguimos en la radio hasta las 12. Como decimos siempre, shalom, bendecida vida.
están preparados para más. Bendecida vida para todo. Vamos a ir nosotros a una tanda publicitaria. En instante entramos. Están activadas las líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros y las líneas de WhatsApp que las vamos a volver a citar. Empiezan a comunicarse al 11 31 56 60 76, 11 31 56 60 76 y al 11 23 01 15 18. 11 23 01 15 18. Comunicate acá con la radio con nosotros al 46 26 2000. Shalom.